Y es cuando arrancamos el módulo 7, que es el que trata de los defectos de los vinos. Cosa muy interesante, ¿no? Esos aromas, a qué huele un vino cuando está defectuoso y de dónde viene ese defecto. Mm. Y luego hablaremos, como decía al principio, de curiosidades del vino, tendencias actuales, por dónde va el consumidor, por dónde va el mercado del vino. Hay un último estudio que no ha llegado a mis manos todavía sobre motivaciones de compra del vino en el mercado español. Si lo consigo antes de terminar el curso, que es la semana que viene, el martes es el último día, pues os trasladaré un resumen. Es un estudio que ha hecho la Organización Interprofesional del Vino, OIB, quien organiza estos cursos. Y bueno, pues tiene pinta de ser muy interesante y muy actual, por supuesto. Bien, pues vamos con las preguntitas que había pendientes de ayer. Por un lado, cuando hablábamos de los aromas del vino, ¿no? Que yo decía, bueno, pues la fruta debe estar presente siempre, en cualquier tipo de vino. En los jóvenes, por supuesto, si un vino joven no tiene fruta, no tiene aromas primarios, ¿qué va a tener, no? Si no ha pasado por madera, no tiene terciarios, no tendría nada. Sin embargo, bueno, en vinos más viejos, que decía que habían pasado años entre barrica y botella, a veces décadas, bueno, pues en esos vinos va a haber otro desarrollo de aromas durante todos esos años. Sin embargo, siempre, aunque sea un poquito por debajo, tenemos que encontrar peso de fruta, ¿no? Eso significará que que el vino sigue vivo. Y no, pues todavía expresa, fijaros, después de décadas, esos aromas primarios. Si un vino huele solo a madera, pues sería más complicado. Entonces, respecto a eso, Sergio comenta, el vino está hecho de fruta, la uva, así que no está, así que no está hecho de fruta. Cualquier otra susceptibilidad debería ser aceptable. Las levaduras llevan aromas a dedo, las levaduras seleccionadas, entiendo que te refieres. Por eso, si por distintos momentos de vendimia le sacas a la uva un aroma más genuino, no premiaría una hierba a una fruta, no uva. Espero hacerme entender. Lo de la barrica es un mundo aparte. Obviamente, lo de la barrica es un mundo aparte. Siempre lo que vamos a puntuar positivamente en un vino es la complejidad aromática. Es decir, si un vino tinto huelo y solo me huele a frutos rojos o a fresa directamente, y nada más, y muevo la copa y sigue oliendo lo mismo, y al cabo de 10 minutos sigue oliendo lo mismo, bueno, pues hablaríamos de esos vinos francos, esos vinos honestos, que no tiene defectos, pero se queda en una ficha de cata, penalizaríamos la variedad aromática, porque bueno, pues está muy bien que huela a fruta, pero, pero tiene que tener, es un vino que llamaríamos en cata monotemático o monocorde, ¿no? Que solo habla de un tema. Entonces, algo positivo, algo puntuable positivamente en un vino es el peso de fruta por un lado, pero también la variedad aromática dentro de esas familias que vimos ayer en la ficha de cata, pues florales, herbales, vegetales, minerales, y si ha pasado por barrica, pues ya buscaremos o encontraremos, mejor dicho, aromas terciarios de la madera, pues amaderados, especias, frutos secos, tostados, como veíamos también, cafés, cacaos, humo. Entonces, bueno, pues cuanto más complejidad, mucho mejor. Mucho mejor puntuación llevar ese vino en la ficha de cata. Claro. Y de nuevo Sergio comenta, ¿cuál nos recomiendas bajar? Ah, de fichas de cata. Bajar y de dónde, y así ya empezamos a entrenarnos. Pásalo por acá, por favor, o que lo mande Paloma, gracias, por supuesto. Mira, no sé si os pasé sí, yo creo que sí, ¿no? Esa que venía en inglés, a colación de la pregunta y repito todos los días la pregunta de Igor sobre los colores del vino que os puse, luego os puse, no sé si os envié sí, yo creo que sí. Si no, me lo decís. Esa es de la corte de los Master Sommelier mundial. O sea, es una ficha de cata estandarizada, lo único viene en inglés, digamos un poco, que no esté muy familiarizado, pero luego también tenemos una ficha de puntuaciones, la ficha de cata de la OIV, nosotros somos OIVE, y la OIV
OIV es la Organización Internacional del Vino. Y ahí tienen para calificar los vinos, en los concursos, etcétera, pues tiene una ficha de puntuaciones. Os la paso. ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? No sé si de los más, pero Israel. sí, Podríamos también, no sé si la tenéis vosotros, alguna ficha también para puntuar vinos tipo como hace Robert Parker o esta gente, que sobre los 100 puntos y que nos expliquen que 5 puntos es el color, tal cual. No sé si lo tenéis. Si lo tenéis, pues a mí me iría bien. lo que yo os puedo proporcionar, no sé, la verdad que la metodología o la ficha de cata en sí que utiliza Parker o cualquier otro gurú o crítico internacional, pues la verdad que no las tengo. Entiendo que serán medio documentos privados y lo que nos darán es lo que tú dices, ¿no? Un margen general de cómo puntúan y qué baremos utilizan en cada fase o en cada atributo. De puntuaciones yo te puedo dar la que he comentado de la Internacional del Vino, Organización Internacional del Vino, que pues tiene marcados todos los atributos visuales, olfativos y gustativos, y cada uno tiene una puntuación. Y sí que es verdad que, como tú dices, se puntúa más el olfato que el gusto. Por ejemplo, hay atributos que valen, el máximo vale 10 y hay atributos que el máximo vale 5. Es un poco esa baremación a la que te refieres. Esa sí la tengo y os la enviaremos. Eh, cata descriptiva, yo creo que la mejor es la que os enviamos, que es la que vimos ayer. Os pasaré la de la OIV y si encuentro alguna más interesante, porque luego a ver quién es. Yo creo que es la OIV, tiene diferentes fichas de cata para vinos espumosos. Obviamente tienen algunos atributos diferentes y hay una ficha de cata específica para espumosos, otra para vinos tranquilos, hay otra creo para destilados. Bueno, pues cada producto, aunque el protocolo de cata es el mismo que hemos estudiado, análisis visual, olfativo y gustativo, ya sea destilado, ya sea un queso, ya sea pan, aceite de oliva, lo que sea, siempre hay esas tres fases, el protocolo es el mismo de cata, pero obviamente hay que prestar atención a los atributos de cada producto y por eso hay fichas de cata diferenciadas. Todo lo que encuentre de fichas de cata os lo hacemos llegar. No hay ningún problema con eso. Pero las fichas de cata, por ejemplo, de Wayne Spectator, de Parker, son propias de ellos y no se divulgan. Lo que se divulgan Claro, lo que son decía. las escalas de puntuaciones, igual que James Suckling o otros gurús Sí, claro, pero son muy particulares de ellos y claro. encima además son catas que se hacen todas a ciegas, luego las catan diversos, por ejemplo, para España hay un catador que cata todos los vinos de España y de Argentina, pero luego hay otro en Nueva Sí, York sí. que vuelve a catarlos, en fin, Ujú. para corroborar las puntuaciones, o sea, es un sistema complejo. Sí, sí lo es, sí. Y no es público. Lo que son públicos son las escalas de puntuaciones. Sí, un poco los baremos que utilizan para valorar unos Sí, atributos u eso otros. es, eso es. Es lo que decía yo. Fenomenal. A ver, Vivencio dice, yo he utilizado varias fichas de cata, tanto de puntuaciones como descriptivas, pero esta que presenta Israel, bueno, no la he hecho yo, es de OIB. Hay que ser sincero, ¿no? Pero bueno, la mía personal tiene bastantes similitudes también. Más o menos todos los escalones que se evalúan son los mismos. Me parece excelente porque es rápida de uso y tiene una variedad de atributos realmente amplia. Me alegro mucho que te haya gustado. Se agradece el tiempo extra. Ya está, ayer nos fuimos ahí 20, acordaros, Almudena. Pues yo también te agradezco que te hubieras quedado. Javier dice, tengo muchas preguntas, pero habrá que dejarlas para el último día. Mm, si quieres ir soltando, ya sabes que todo lo que pongáis en el chat luego lo reviso. Así que si tú quieres escribir todas las que tengas, eh, pues si son muchas, obviamente no podemos gastar media clase en ellas, pero en ese caso os la pasaría por escrito, ¿vale? Con tus preguntas que seguro que son súper interesantes. Gracias, Javier. Y Jorge, bueno, agradeciendo el final de la clase. Mari Carmen Salazar dice, a veces es imposible no expresar lo que realmente sientes. Creo que un buen consejo es decirlo personalmente y no en público. Aunque tú, no sé, creo que ayudas más dando la opinión sincera que ocultándola, pero no ocultar nada. No sé a qué te refieres.
Aclárame que me has dejado intrigado. Pero no sé en qué momento. Era al final de la clase, pero no recuerdo qué conversación era esa. Pero bueno, si me lo puedes aclarar, genial. Bien, pues vamos a comenzar el módulo de hoy. Vamos a enviar ahí. Defectos de los vinos a catar. Vamos a ello. Comenzamos con el más habitual el más inevitable, porque inevitable es, sobre todo en los vinos de larga guarda, que el oxígeno no incida de una manera u otra con mayor o menor intensidad en nuestro vino. Con lo cual, oxidación va a haber siempre. Y de hecho, en la crianza de los vinos, el vino está dentro de la barrica no se llena al 100%, se llena muy arriba, vamos a decir 9 décimos de capacidad, pero hay una cámara de aire en la parte superior, ¿vale? Entonces, ese oxígeno va a incidir sobre la superficie, pero también a través del poro de la madera, ya sea más porosa o menos porosa, y a través de las juntas de las duelas. Las duelas son las tablitas que componen que van paralelas, que componen la barrica. Pues a través de las juntas también se cuela muy poquito aire, oxígeno. Y es lo que se llama microoxigenación, que es beneficiosa. Es beneficiosa para la correcta y lenta, esa lenta y mínima oxigenación va a favorecer esa maduración del vino y ese redondeo. Un poquito de oxígeno o de aire es beneficioso, ¿no? Muy poquito, lo que se llama microoxigenación. Otra cosa es que, bueno, pues, durante el proceso de elaboración, pues pasamos el vino de un depósito a otro, se hace por medio de mangueras normalmente, con bombas para impulsar. Entonces, todo eso hace que el aire se mezcle con el vino y el oxígeno se disuelva en nuestro vino. Entonces, ahí es donde empieza a trabajar. Porque ahí, como veis en el punto 2, tenemos el defecto de reducción, que sería todo lo contrario. Sería problemas que ocurren o aromas defectuosos a causa de la ausencia de oxígeno. Entonces aquí tenemos un dilema, porque cuando vamos a empezar a fermentar el vino, las levaduras trabajan en ausencia de oxígeno, porque el gas carbónico que se genera en la fermentación empuja al oxígeno del vino hacia arriba, hacia la superficie, y lo expulsa del vino, básicamente, ¿no? Y las levaduras trabajan bien con ausencia de oxígeno. ¿Qué pasa? Que si hay oxígeno, pues están sus oponentes que entran en acción cuando hay penetración de oxígeno durante cualquier parte del proceso de elaboración del vino. Las levaduras se inhiben, empiezan a debilitarse por ese oxígeno, ellas trabajan en un ambiente anaeróbico, se llama, y sus oponentes, que son las bacterias, son las que trabajan, las que no trabajan cuando no hay oxígeno, es decir, cuando están trabajando las levaduras, pero cuando incide el oxígeno en el vino, tienen actividad, comienzan su actividad. Hablo de levaduras acéticas, hablo de de bacterias acéticas o de otro tipo de bacterias. Incluso levaduras como el Brettanomyces, por ejemplo. Es una levadura que aporta aromas negativos también. Entonces, ambas situaciones, oxidación y reducción, tienen que ser controladas, ¿de acuerdo? Tienen que ser monitorizadas y controladas para que esa mínima oxigenación sea posible, pero no excesiva, y que no se generen aromas de reducción en un ambiente cerrado, como puede ser la botella, por ejemplo. La botella es un ambiente de reducción. Aunque hay una mínima parte entre el corcho y la superficie del vino, una mínima parte de aire, pero eso, y también a través del poro del corcho, a lo largo de mucho tiempo penetra el aire, pero es un ambiente generalmente que se habla de ambiente de reducción, de cerrado, ¿no? Esos aromas, cuando nos vamos de vacaciones y volvemos un mes después, quien tenga la suerte de tener un mes entero, eh, pues llegamos a casa y huele a cerrado, ¿no? Pues un poco ese paralelismo. Entonces, en barrica se produce un ambiente oxidativo y en botella se produce un ambiente reductivo.
ambos, bien controlados, como digo, y monitorizados, van a desarrollar aromas positivos, aromas que van a, como decía antes, van a dar mucha variedad a la paleta aromática de ese vino, lo cual será puntuable positivamente. Entonces, bueno, pues podemos tener esos aromas un poco a farmacia. Daros cuenta que la enología es un proceso físico-químico donde intervienen multitud de moléculas diferentes que reaccionan entre sí. Hemos visto ahora mismo la oxidación, que lo que hace el oxígeno, aparte del juego con las levaduras y las bacterias, pues también oxida el alcohol etílico, oxida el etanol, generando etanal o acetaldehído. ¿Vale? Entonces, eh, en ese caso, pues está reaccionando el oxígeno con el alcohol, pero también reacciona con los ácidos y con otros componentes cuando hay presencia de oxígeno. Y cuando no la hay, pues también hay una serie de reacciones entre los taninos que se van polimerizando, se van uniendo a las proteínas del vino. eh, Hay muchas reacciones múltiples, que aún no todas son ciertamente conocidas al 100%, y todo eso desemboca en aromas nuevos que pueden ser o positivos o negativos. La misión del enólogo es obviamente pues, buscar los positivos y evitar los negativos. Ese aroma a huevo podrido, que es lo veremos a continuación, es el aroma a sulfídrico, compuestos sulfurados, compuestos de, como la vid y el vino se tratan con anhídrido sulfuroso, pues pueden quedar restos que también reaccionan con ácidos, con azúcares no fermentables. Las levaduras y las bacterias también reaccionan con ellos y se generan aromas, en este caso negativos. Aroma como a goma quemada, a frenazo, a huevo podrido, y esos aromas un poco químicos, ¿no? Cuando hay problemas en la fermentación. Es lo que se llama el tufo de reducción. Lo escucharéis mucho cuando hay tufo de reducción, es ese aroma de cuando llegamos de vacaciones, ¿no? Ese tufillo cerrado. Por suerte, la mayoría de estos defectos que vamos a nombrar, la mayoría, este es uno, son los primeros que afloran. Una vez que descorchamos la botella, ¡boom!, te va a dar el aroma. Pero, por suerte, son los primeros en salir y los primeros en irse. Con lo cual, con un decantado, una decantación, mejor dicho, o un jarreo, jarreo y decantación parecen ser lo mismo, pero la decantación se hace cuando tienes pozos, que también veremos ese defecto, cuando tienes pozos en el vino de materia colorante, de pigmentos, y el jarreo se hace cuando tenemos ese aroma, esos aromas defectuosos que queremos airear nuestro vino. De hecho, muchos de estos defectos se presentan en bodega durante la elaboración del vino. Y en esos procesos lo que puede hacer el viticultor es precisamente airear el vino, cambiarlo de un envase a otro, con el problema que se pueda oxigenar demasiado, como hemos dicho antes, pero con la intención de limpiar esos aromas de suciedad. ¿Vale? Bueno, pues sobre la reducción ya hemos hablado. Y los compuestos sulfurados o el sulfuroso, aroma sulfuroso, son esos aromas como a fósforo, cuando encendemos un fósforo, aromas también un poco a ese aroma acre, un poco. Quien haya estado en zonas volcánicas, pues ya sabe de lo que hablo, ¿no? Esos aromas a gas, un poco un gas sulfúrico, un gas con esas notas de azufre, no me salía la palabra, con aromas azufrados. Vale. Eh, un segundito, de verdad, un segundito y estoy. È sparito. Sì, un secundito y ya estoy. È sparito. Ya volví, perdonadme. Eh, Bien, pues tenemos esos aromas. eh, Al trabajar en la viña y durante la bodega, en los trabajos en bodega, como el azufre, el sulfuroso, es como ah, ¿cómo se dice? Como una medicina, digamos, un preservante para el vino, eh, antibacteriano, tiene muchos atributos muy positivos y se usa desde el tiempo, desde los romanos, básicamente,
en el vino en dosis pequeñas. Pero cuando esas dosis a lo mejor pues hemos tenido un problema de hongos en la viña y hemos aplicado, justo antes de la vendimia, hemos aplicado un sulfatado de cobre, por ejemplo, sulfatos, también productos provenientes del azufre, pues puede quedar ese aroma y luego reaccionar, como en todas esas reacciones químicas que se producen en el vino, y nos puede dar esos aromas como el ácido sulfídrico, que es el aroma a huevo podrido, ¿vale? A huevo podrido, a caucho quemado, a ajo, a cebolla, esos aromas un poco desagradables y poco habituales en un vino, obviamente. No deberíamos poder tener que encontrar aromas de este tipo en un vino, ¿no? De manera natural. Como digo, también esos aromas azufrados van a ser, si no son muy intensos en nuestro vino, van a ser fáciles de eliminar con un decantado, o mejor dicho, un jarreado, como hemos marcado un poco la diferencia entre ambos. Luego tenemos otro defecto que os sonará mucho y muchos lo conoceréis en profundidad, que es el corcho, el TCA, tricloroanisol. Entonces, esto ocurre de manera natural en el campo. El corcho se saca de las cortezas de los alcornoques y esto supone que bueno, está expuesto a ataques ese árbol, esa plancha de corcho, esa corteza del árbol está sometida o está en riesgo de ataques de que insectos pongan larvas, de que en este caso determinados hongos colonicen esa, esa parte externa del árbol. Y también esto fue producido, o esto fue amplificado por el abuso en el uso de pesticidas, de pesticidas minerales con bromo, con no sé qué, había algunos otros minerales que eran pues bastante tóxicos, ¿no? Entonces, en España y Portugal, que son los principales productores, o casi únicos productores del mundo de los tapones de corcho, pues se abusó de esos pesticidas o plaguicidas que contenían anisoles, o sea, contenían esos minerales, y la planta generó el anisol, los anisoles, como mecanismo de defensa. ¿Vale? Entonces, bueno, pues se genera esa contaminación, que es algo aleatorio totalmente, porque se ha podido comprobar que en los mismos lotes de vinos o el mismo lote de corchos que han ido a los mismos vinos, pues a lo mejor solo una botella de 100 o de 500 ha salido contaminada o una caja completa, pero la verdad que yo en este año he encontrado corcho, de todos los vinos que haya catado, he encontrado corcho en dos o tres. Uno muy evidente y otros dos bastante leve, porque a veces también se puede salvar este olor. A veces, eh, cuando aparece, si tú pues mueves un poquito el vino en la copa, si de repente se amplifica ese aroma, si de repente se hace insoportable, que se hace, pues ahí ya no hay salvación alguna. ¿Vale? Pero a veces, jarreando o simplemente moviendo la copa, si no, esa contaminación no es muy intensa, podemos salvarla. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas o comentarios? ¿Opiniones? Israel, yo tenía la idea, ahí pone que el TCA no es un defecto de los corchos. Yo tenía la idea de que los clorofenoles sí que están presentes en los alcornoques y por tanto, de que además cuando los fabricantes de corchos, sabes que el mayor fabricante del mundo de corchos está en La Rioja, Ajá. diferencian los corchos en función de la posibilidad o estadísticamente de la posibilidad de que dé TCA. Entonces, Ujú. los corchos que es muy difícil, que tienen una proporción de un 1 por 100 o por 500 o no sé cuánto es, Sí, por obviamente ahí, esos cuestan más de 1 euro, son los que se ponen en las botellas, digamos, de, de gama de alta. vinos caros, sí. Y los que se utilizan en las botellas normales tienen como un rango de 3 veces más o algo así. Ya. Ujú. Sí, también esta contaminación la podemos encontrar también en bodega, aparte de en el corcho,
igual que el Brett es una levadura que está en el ambiente, pero también si la limpieza de las bodegas no es pulcra e inmaculada, pues estos microorganismos unicelulares, estas levaduras o estos honguitos, van a estar adheridos a palets, a paredes, a barricas, al suelo y pueden llegar a contaminar también. Fenomenal, gracias por el comentario. Sí, la verdad que esos corchos, hay muchos tipos de corcho también. Está el corcho natural de una sola pieza, ese es el más caro cuando es muy largo y de buena calidad, pueden llegar a costar hasta 3 euros. Porque ya en la botella, ya al precio del líquido, influye el precio de esos 3 euros de corcho, más como es un vino de alta gama, pues la botella será una botella seria y cara también. Entonces, bueno, pues, todo influye. Y luego hay corchos de conglomerado de corcho, es polvillo de corcho, corcho desmenuzado y prensado fuertemente. ¿Vale? Luego, en esos corchos, en la parte que toca el vino, suelen poner una arandela de corcho natural, con lo cual la parte que toca el vino no es el conglomerado, sino un poquito de corcho natural. Obviamente, por cuestión de la materia prima diferente, pues es más barato ese corcho, ¿no? Para vinos del año, para vinos más corrientes, pues es lo suyo. Porque si un vino nosotros queremos relación calidad-precio, queremos vinos entre 5 y 10 euros, que los hay ricos, pero claro, si el corcho ya le vale 2, ya no nos va a cobrar 5 o 10 euros, ya tiene que guardarnos más. Vale. El avinagrado o la acidez volátil, el ácido acético, es una alteración producida por bacterias, en este caso acéticas, que bueno, pues tienen esa capacidad de trabajar cuando hay acción del oxígeno, cuando el oxígeno está incidiendo en nuestro vino, pues las bacterias acéticas proliferan y pues se produce esa acidez volátil. Se dice que es volátil porque se volatiliza y a veces incluso la podemos captar, obviamente, en nariz por aromas avinagrados, aromas un poco que recuerdan al vinagre, pero también con cierto picorcillo en la nariz. Nos aspiramos el vino, nos puede dar en las paredes nasales, nos puede dar esa sensación un poco de picor, así como cuando aspiras pimienta, ¿no? O de repente respiras un poco fuerte cerca de pimienta y no tanto, no tanto, pero esa sensación similar, ¿vale? Entonces, estas bacterias acéticas van a trabajar cuando hay oxígeno. ¿Qué vinos tienen mucho acético? Pues los que pasan mucho tiempo en barrica, porque esa microoxigenación que decíamos en la barrica durante muchos años, iba a decir meses, pero durante muchos años, pues al final hace que estas bacterias proliferen y el ácido acético es alto. Entonces, cuando catemos un vino de larga crianza o esos vinos de Jerez de crianza oxidativa, ya el nombre lo dice, ¿no? Crianza oxidativa, olorosos, amontillados, palos cortados, eh, ahí le perdonamos que tenga un poquito alta la acidez volátil, porque en su proceso de elaboración ha sido inevitable. En otros vinos, si una botella, creo que ayer me preguntaban cuánto dura una botella abierta y tal, bueno, pues dejas una botella abierta durante una semanita, pues cuando vuelves a meter la nariz en ese vino, ya vas a notar un perfil acético, un perfil avinagrado, ¿vale? Eh, Luego tenemos aquí estos dos puntos, los cristales y los pozos, que yo realmente no los considero un defecto, sino que los considero pues, causas naturales. Vamos primero con los cristales, con los bitartratos de calcio y de potasio. Como decía, durante el proceso de elaboración y crianza del vino hay multitud de reacciones entre los distintos componentes y el ácido tartárico reacciona con sales de calcio y sales de potasio, generando lo que se llaman los bitartratos, tanto de potasio como de calcio. Estos bitartratos se van a mantener solubilizados en el vino, son solubles en el vino. Entonces, vamos a tenerlos ahí que ni se notan, ni se ven, ni nada por el estilo, ni cambian el perfil aromático ni sápido del vino. No hay ningún problema con eso. ¿Qué pasa? Que cuando los vinos son sometidos a temperaturas frescas, pues esos bitartratos se hacen insolubles, se vuelven sólidos,
salen del líquido, digamos, se vuelven sólidos y se precipitan. Si tenemos la botella tumbada, pues quedará en el cuerpo de la botella, en la parte de abajo, y si la tuviéramos de pie, que no es lo apropiado, pues estarían en el fondo. Son una especie de cristales. Ocurren tanto en vinos blancos como en vinos tintos. Yo personalmente lo he visto mucho más en vinos blancos que en tintos. Y a mí me hace ilusión percibirlos. ¿Por qué? Bueno, pues porque no hacen mal a nadie, significan que es un vino que ha sido poco tratado, porque para eliminar estos bitartratos lo que se hace es, como con el frío se hacen sólidos, pues le aplican frío al vino, lo bajan a temperaturas cercanas a cero y entonces esos cristalitos afloran y se eliminan por decantación. Entonces, pues yo soy partidario de cuanto menos, entre comillas, palizas le demos al vino, cuanto menos tratamientos, también si tenemos esos cristales seguramente se haga una clarificación, un filtrado, bueno, pues más procesos, ¿no? Eh, y por tanto, cuando yo lo encuentro, pues sé que se han ahorrado unas cuantas palizas a ese vino. Entonces, ya digo que a mí me hace especial ilusión encontrármelos. Luego, otra cosa es de cara al cliente en el restaurante, pues siempre yo le daría, no una explicación tan extensa como la que acabo de dar, pero sí les daría una mínima explicación de que no hay ningún problema con esas sustancias sólidas. No obstante, ofrecería la posibilidad de hacer una decantación para que en la copa no hubiera materia sólida. Aquí no van a aportar sabores desagradables ni aromas desagradables. Cosa que quizá los pozos, que son precisamente los pigmentos, esto ocurre sobre todo en los vinos tintos, obviamente, los pigmentos, cuando el vino ya lleva mucho tiempo de evolución, tanto ha pasado en barrica y ahora está en botella, pues si no ha sido, sobre todo si no ha sido filtrado ni clarificado ese vino, pues tendrá gran carga polifenólica, gran carga de antocianos, que son las sustancias responsables del color en los vinos tintos, perdón, y al tener mucha carga, pues con el paso del tiempo, habíamos hablado de esa curva de vida del vino, ¿no? Que, bueno, pues llega a su madurez y una vez que ya pasa su madurez empieza a decaer. Pues como a los hombres se nos va cayendo con la madurez, se nos va, a algunos, algunos, a mí sí, se nos va cayendo el pelo de manera natural, pues al vino le pasa lo mismo. En los vinos tintos ya sabemos que se van clareando con el tiempo, con lo cual, bueno, pues es algo natural. ¿Qué pasa? Que en el restaurante, pues al cliente tampoco le gusta que ver su copa manchada con trocitos y mucho menos tomarlos o masticarlos. Aparte de que, como los antocianos, la materia colorante del vino tinto, forma parte de los polifenoles, y ya sabemos que los polifenoles tienen sabores amargos, como el tanino tiene sabor amargo, pues sí que van a alterar un poco el sabor y, por supuesto, la textura. Cuando bebamos y si se nos posan un montón de positos de estos, de partículas en la lengua, bueno, pues tendremos una sensación de textura desagradable, ¿no? Pero básicamente es un proceso natural también. Y de hecho, antiguamente a mí me contaba mi abuelo que esos pozos, como son ricos en aminoácidos, en azúcares también, pues se untaban en el pan, ¿vale? Sobre todo de los vinos dulces. Los pozos de vinos dulces muy viejos se untaban en el pan y era la merienda de la posguerra. A ver qué pasó para adelante. A ver. Las burbujas. Bueno, si quitamos a un lado lo que son los vinos espumosos, los cuales están concebidos para tener ese elemento adicional, ese gas carbónico que le da frescura, vivacidad al trago. Sin embargo, también podemos tener cierta, se suele decir, gas carbónico residual en vinos blancos rosados, incluso en tintos. Esto ocurre porque normalmente son vinos jóvenes, vinos que han fermentado, se han dejado estabilizar en un depósito durante un mes, 2 meses y rápidamente se han embotellado para salir al mercado. Entonces está muy reciente la fermentación, como ya sabemos que la fermentación, las levaduras consumen azúcar y generan por un lado alcohol y por otro lado generan gas carbónico, pues ese gas carbónico se queda atrapado ahí en el vino, como hemos embotellado, pues puede haber cierto, como vuelvo a repetir, gas carbónico residual.
¿Cómo se nota ese gas carbónico residual? Bueno, pues una ligera sensación de cosquilleo en la lengua, ¿no? Esa pequeña, ligera electricidad que dan esas escasas burbujitas, ¿no? De un vino recién embotellado. Cuando notamos eso, normalmente, bueno, pues ese vino necesitaría otro mesecito o 2 mesecitos en botella para que eso se disipe, ¿vale? Está demasiado recién embotellado, ¿no? Entonces, a veces los vinos necesitan un periodo de aclimatación a su nueva casa, que es la botella. También, como digo, ocurre en tintos, como por ejemplo los tintos de maceración carbónica, ¿vale? De hecho, su proceso de elaboración hay mucha mayor presencia e incidencia del gas carbónico por el especial modelo o proceso de elaboración y esos vinos concebidos para tomar en el año recién son los primeros que salen al mercado, se elaboran y rápidamente, previo un periodo de estabilización, se embotellan y ese gas carbónico le da mucha gracia y es un atributo de ese tipo de vinos, ¿no? Pero también puede ser un defecto, puede ser una refermentación, puede ser que nuestro vino le hayamos eh, sometido a golpes de calor o a contrastes de temperatura y nuestro vino tenía algunos azúcares residuales, tenía alguna contaminación microbiológica en él, es decir, bacterias que empiezan a consumir ese azúcar y generan CO2 también. Y se genera, a veces, eso lo notaréis, porque sale el corcho un poquito hacia afuera por la presión del interior, esa presión que se genera por la refermentación, el corcho sale para afuera, el vino rezuma hacia la parte exterior del corcho, ¿vale? Y sobre todo notaremos burbujitas en el vino en el interior de la botella. Entonces, bueno, eso al final lo vamos a notar en aromas cercanos al tema de la acidez volátil, aromas avinagrados y sabores acres, sabores agrios y amargos. A ver, en el caso. Luego, exceso de madera. Lo hemos comentado en alguna ocasión. El vino tiene que tener equilibrio. Un vino armónico, un vino balanceado, es un vino, pues eso, musical en boca, ¿no? Que no tiene aristas, es redondito. Y variado, eso lo hemos dicho hoy, intensidad y variedad de aromas. Y bueno, pues ahí está un poco la clave de los grandes vinos, ¿no? Que tengan aromas primarios, frutas de diversos tipos, hierbas, flores, vegetales y con el aporte que le da la madera y el posterior envejecimiento en botella. Ese aroma, ese proceso de reducción que decíamos en botella. Entonces, ese exceso de madera, cuando nos pasamos de tiempo con la madera, porque no hemos hecho catas periódicas en bodega de las barricas que tenemos para ver en qué momento están, si les falta para sacar el vino y embotellarlo o todavía necesitan más tiempo, bueno, pues nos podemos pasar. Máxime si el vino que hemos incluido en la barrica es un vino con pocos atributos para emprender ese duro camino. Es decir, un vino con atributos para enfrentarse a la intensidad de una barrica de roble es un vino que tiene alto tanino, alto grado alcohólico y alta acidez. Si tiene los tres, vamos a por todas y podemos darle más tiempo en barrica. Si alguno de ellos le falla, pues entonces tendremos que tener cuidado de no pasarnos, de no tener ese exceso de madera. Porque al fin y al cabo, pues si un vino solo sabe a madera, porque la madera tiende a dominar los aromas del vino, a taparlos por completo, ¿vale? Si lo dejamos eternamente, al final es un zumo de madera. Y como eso no nos gusta el zumo de uva fermentado, pues hay que buscar ese equilibrio. Ahí está la estrategia del enólogo. Un exceso de madera va a despojar de mucho color al vino, la madera es, ya digo, agresiva, entonces va a ir quitándole color al vino, ese vino que entró con colores púrpura después de la madera puede salir con tonos más picota o más granate o incluso ya, como veis ahí, cuando ya es un defecto, cuando sale pardo, colores ya ocres, ¿no? Y sin brillo. Me diréis, claro, pero las grandes reservas tienen ese su color natural, claro. El mundo del vino está lleno Yo hablo muy en general, pero luego hay que ir soltando las excepciones. Y seguro que ya algunos se había encendido la alarma ahí, ¿no? Obviamente, si yo sé que tengo un gran reserva, entiendo a ese ancianito
que va a tener más aromas terciarios de madera y de crianza en botella, menos de fruta, y el color va a ser un color más tirando a ese ocre, ese color más pardo, ¿no? Eso es normal, pero si es un crianza, por ejemplo, y ya me sale de un color ocre o pardo, pues me preocupo, porque un crianza ha estado en Rioja Ribera Duero 12 meses mínimo, ¿no? Bueno, pues eso es relativamente poco. Si nuestro vino está bien dotado, va a aguantar esos 12 meses sin perder apenas color. Sin embargo, si sale pardo, es porque nos hemos pasado de tiempo, seguramente, o porque no tenía los atributos, no estaba tan dotado como nosotros pensábamos, ¿no? Una pregunta, para un vino que es más agresivo en cuanto a transferir sabores y tal, ¿una barrica de roble americano o francés? El roble francés, te refieres en tiempo, ¿no? Si nos pasásemos de tiempo, ¿te refieres? Bueno, me ¿Cuál refiero a cuando tenemos un caldo y lo metemos en una barrica o en otra, ¿cuál de estas dos barricas es la que más va a volver, le va a transferir más sabores agresivos? Entiendo que una madera será más suave que la otra, porque sí, una es más eh, fina que eh, la otra. Por lo eso tanto, responde más ten- al poro, una más porosa que otra. El roble francés es más agresivo. El roble francés incide más sobre los aromas. Imagínate que el roble americano se utiliza también mucho para destilados, ¿no? Que los destilados están muchos años, whisky de 20, 25 años. Y es una madera menos agresiva, necesita más tiempo para conseguir el mismo efecto o la misma intensidad frente al vino que un roble francés. Sin pero embargo, yo tenía entendido, no sé si me equivoco, que la barrica de madera americana, es de roble americano, es como más porosa, entra como más oxígeno. la madera, el grano es más grueso, el grano es más grueso y los aromas son más marcados también, pero lo que me refería con la incidencia del roble francés, que es como más envolvente, tiene mucha más variedad de aromas, tiene notas especiadas, tiene también notas de cacaos, notas de vainillas que inciden más sobre el vino. El roble americano es más pausado, es más lento en en transferir los aromas, pero son aromas mucho más, menos variedad, pero con mayor intensidad. No sé si me explico. Y el poro del roble americano lo que es el grano, es un poco más grueso. El roble francés es más fino, con lo cual el roble americano aporta, vamos a decir, algo más de oxigenación. Sin embargo, sus procesos son más lentos que el roble francés. Eso es otra clase solo de barricas, se podría dar, ¿no? Bueno, en el curso de elaboración de vinos hablamos durante una clase sobre la crianza, los aromas de crianza y todo eso. No, lo pregunto porque normalmente, a lo mejor es percepción mía, tengo la sensación de que los Riojas me saben más a madera que no los Ribera o los Burdeos, por ejemplo. No toman la madera en un Rioja, que no quiere decir que tenga un defecto, pero no toman la Sí, madera en entiendo. esos y suele ser porque se hacen con roble americano. Por eso preguntaba. Sí, es un poco, me das la razón ahí en el que el roble americano tarda más en acabar con el vino, pero los aromas son mucho más francos, más directos. Esa vainilla y ese coco salen mucho más nítidos. El roble francés es mucho más sutil, ¿vale? Pero tiene mucha más variedad de aromas, no solo la vainilla y el coco, que es lo principal que sale en el roble americano. Sí, el roble americano es muy fácil de identificar. Bueno, muy fácil. Cuando tienes práctica, en cuanto te sale una vainilla muy nítida, aunque el roble francés va a tener también vainilla, pero va a ser una vainilla mucho más delicada, más sutil. Y el roble francés es, boom, vainilla, boom, aroma coco. Muy directo. Por eso tú identificas. Y antiguamente se identificaban los Riojas por eso, ¿no? En cata ciega. Ahora, si te digo la verdad, pues en Rioja, como bien sabrás, combinan mucho también con el roble francés y a veces ya confunde, ¿no? O partes del lote que tenemos
Sí, un ahora te la porcentaje hacen no van, sé cuántos meses en barrica francesa y otra en americano y ya sí, han o un cambiado mucho, porcentaje la de la verdad. producción en unas y en otras y luego ya se une para ensamblar. O te Sí, vas a los entonces, clásicos de toda la vida que sí que los identificas, pero eso la es, Rioja los moderna clásicos. no se parece al... Voy a hacer un nombre para que me entendáis lo que quiero Sí, decir, el típico Viña Tondonia, que me parece un vinazo. Los sí, vinos riojanos modernos no tienen nada que ver con eso. claro, claro, claro. Y donde se identifica el roble americano claramente es en los clásicos. Claro que sí. Muy bien, pues vamos adelante. Luego, aromas químicos de todas esas reacciones que se producen, alteraciones, bueno, pues se pueden dar diferentes alteraciones como la quiebra parda, la quiebra férrica, precipitación de mineral de hierro, bueno, muchos defectos, ¿no? Eh, nada más. Un vino, bueno, un vino que tiene cualquiera de estas alteraciones, pues en la ficha de cata, acordaros, cuando el sommelier decía, bueno, os comenté que la frase más escuchada al principio de una cata es limpio y brillante. Es algo que se le presupone a un vino estándar. Volvemos a las excepciones. Hay vinos no filtrados, hay vinos naturales que de por naturaleza van a tener turbidez, ¿no? Y no van a estar transparentes o brillantes. Pero es una premisa para los vinos convencionales, los vinos más habituales, que sea limpio y brillante. En cuanto vemos una textura viscosa, un carácter turbio el vino está velado, pues ya en la fase visual se nos encienden las alertas y intentaremos comprobar o corroborar que hay un error o ver qué pasa en las siguientes fases, gustativa y olfativa y gustativa. Bueno, pues terminados los defectos, ¿tenéis alguna duda sobre defectos del vino? Ahora vamos a hablar de cosas ligeritas, de generalidades y alguna anécdota del vino interesante para quien no la conozca. Bueno, pues en España es uno de los países que mayor, si no el más, que mayor diversidad de vinos tiene, ¿no? Porque tenemos, yo creo que más de 150 variedades autóctonas plantadas. Se cultiva la vid y se elabora vino en todas las comunidades autónomas, en todas las regiones de España, cada cual con su tradición, su cultura, sus características, sus variedades propias, autóctonas, sus métodos, sus técnicas, pero en todas las zonas de España, hasta donde parecía imposible, como por ejemplo en Lanzarote, ¿no? Y luego tenemos, por tanto, también mucha diversidad de climas, pues clima mediterráneo de costa, mediterráneo de interior, clima atlántico, atlántico más lluvioso, más seco, clima semiárido en el sureste de España, Murcia, Alicante, Almería, y también en ciertas partes del Valle del Ebro hay un clima semiárido, y también en las Islas Canarias tenemos un clima subtropical semiárido. Entonces tenemos gran variedad de climas, gran variedad de zonas y multitud de variedades que generan una combinatoria, pues no infinita, pero muy, muy, muy amplia, donde no nos cansaríamos nunca de probar vinos diferentes. Así que es una invitación a ser curiosos, a probar, como vamos a ver en las tendencias, variedades minoritarias, vinos pues más, zonas que no conocemos, zonas que no nos imaginábamos que había vino ahí, pues esos vinos son los que hay que probar, ¿no? Para conocer, ampliar nuestra memoria olfativa y nuestros conocimientos sobre vinos. Bueno, como veis, presentes en todas las comunidades autónomas, y tenemos 101 DOPs y 43, ahí pone 42, 43 indicaciones geográficas protegidas. DOP es denominación de origen protegida y la IGP es indicación geográfica protegida. También aquí tenéis un listado de las principales variedades, es un listado muy cortito, la verdad, pero bueno, pues para que veamos un poco, ahí están los representantes de las principales zonas vitícolas españolas. Y vamos con las curiosidades. ¿Cómo se descubrió el vino? Pues el vino parece ser que no se descubrió, que fue como muchos de los descubrimientos por azar, ¿no? Se dice, se comenta que alrededor del 5400 antes de Cristo, pues en la antigua Mesopotamia, en Asia Menor, pues los pobladores ya eran agricultores, ya no eran nómadas, ya se habían asentado, cultivaban la tierra y tenían quizá
plantas salvajes, silvestres, de vid, de las cuales cogían los frutos para comérselos. Sin embargo, pues los iban acumulando en recipientes y parece ser, obviamente, si nosotros abandonamos 10 kilos de uva en un cubo o en una ánfora, pues por la presión se van rompiendo las uvas de abajo, por la presión del peso de las de arriba, se van rompiendo, van liberando mosto y ese mosto fermenta. Bueno, pues ese jugo lo probaron y imaginaros la cara que pondría esa primera persona que probó el vino. Aunque la Biblia dice que fue Noé, que fue el primero que plantó una viña y el primero que se embriagó con su producto. Así dice la Biblia, no recuerdo el versículo, pero así cuenta la leyenda, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una anécdota interesante, graciosa y bueno, pues para contar a nuestros clientes, a nuestros amigos. Otra, porque las botellas tienen el hueco en la parte de abajo. Lo primero para darle estabilidad, para darle, imaginaros, sobre todo se inventó para los vinos espumosos, los cuales tienen un cristal, un vidrio más grueso y esa parte que va hacia adentro lo que hace es sujetar la presión que puede llegar en un vino espumoso, os he comentado antes, entre 4, 4,5 atmósferas, pero puede llegar hasta 6 atmósferas de presión, eso es mucha presión. Ha habido accidentes abriendo botellas de espumoso, ya lo sabéis, ¿no? No sé si fue el año pasado un atleta o un ciclista o no, un deportista que ganó una carrera y en el podium pues se puso en cuclillas con la botella en el suelo y claro, mirando con su cabeza, sus ojos mirando hacia el tapón. Pues el tapón salió disparado y se ha quedado sin un ojito, el pobre. Así Fue que en un mucho gran cuidado. premio de automovilismo. El automovilismo fue, ¿no? Sí. Pues ese ya no ha vuelto a conducir. Lamentablemente, no lo estoy tomando a broma. Eh, entonces, bueno, pues con eso hay que tener cuidado, pues son elementos peligrosos y de hecho el que se dice y es cierto, ¿no? Que descubrió el champán o elaboró el primer champán, Pierre Perignon, Don Perignon, era un monje de la abadía de Haut-Villiers que era ciego y bueno, pues antes de descubrir que tenía un producto nuevo con esas burbujitas de esa segunda fermentación que se genera en la botella, se le rompieron, estallaron un montón de botellas. ¿Por qué? Pues porque el vidrio no era de la calidad que es ahora y pues para llegar al hallazgo, quiero decir, pues muchos años rompiéndose botellas y desesperándose el pobre monje, ¿no? El pobre Don Periñón. Hasta que, pues, eh, parece ser que fueron, ya contando anécdotas del vino, me voy a por otra. Parece ser que fueron unos comerciantes de Girona que pasaron los Pirineos y descubrieron a los franceses la virtud del tapón de corcho para tapar los vinos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya eso fue otro avance. La botella de vidrio llegó primero y luego ya el hallazgo del tapón de corcho y eso hizo que, bueno, pues para elaborar el champán se ponía ese tapón de corcho y se ataba bien para que no saliera para arriba, se fijaba muy bien a la botella y, bueno, pues al final, un día, Pierre Periñón, Don Periñón, consiguió que se completase la fermentación, de la segunda fermentación en botella de ese vino, lo descorchó, bebió y comenzó a gritar, hermanos, estoy bebiendo estrellas. Daros cuenta que era una persona ciega, no veía las burbujitas y, bueno, pues lo percibía todo en el paladar, ¿no? Estaba bebiendo estrellas, ¿no? Mística pura, ¿no? Bueno, continuamos. También, bueno, el huequecito también sirve para servir las botellas, para colocar el dedo pulgar dentro y tener mayor control sobre la botella. También a veces te cansas más porque cargas mucho más el antebrazo. Si es un Magnum, ni lo intentes. O una botella grande, quiero decir, ¿no? Aquí tenemos el tercer punto, porque las botellas son normalmente de 750 mililitros, es la botella estándar. El Magnum sería el doble, 1,50, 1,5 litros. Bueno, pues esto es porque los ingleses ahora sí son productores de vino, sobre todo en el sur, hacen espumosos y blancos. Por el cambio climático, pues les está dando la posibilidad de hacer vino en el sur, en la parte más al sur. Pero bueno, nunca han sido productores, pero siempre han sido grandes consumidores de vinos de Canarias,
vinos españoles, vinos portugueses, franceses. Entonces, en sus relaciones comerciales con los franceses, pues los ingleses, como ya sabéis también, que tienen sus propias medidas, conducen por la izquierda, bueno, pues todas esas cosas que tienen diferenciales, pues ellos medían las cantidades líquido en galones imperiales, que corresponde a 4,5 litros. 4,5 litros. Los franceses en Burdeos tenían sus barricas bordelesas, que las fabricaron precisamente para transportar el vino a los ingleses, de 225 litros, que equivalía exactamente a 50 galones, igual a 300 botellas de 75. Entonces, pues al tener una fluida relación comercial de este tipo, pues al final los franceses y a nivel internacional se adoptó ese formato de botellas de 75 para completar, cuando tenemos una caja de 6 botellas, estamos completando un galón exactamente. Y si es una caja de 12, serían 2 galones. Todo eso viene un poco de aquella relación comercial franco-británica. Más curiosidades. ¿Cuántas uvas se necesitan para una botella de vino? Esto es muy relativo, ¿eh? Aquí hemos sido demasiado amplios, ¿no? Porque hay muchas excepciones aquí. Pero en general va a ser en torno a 1 kilo para producir 75 centilitros. Los que estéis en el curso de denominaciones de origen, estamos viendo los rendimientos que permiten las denominaciones de origen, y normalmente se habla de 70 litros por cada 100 kilos, ¿no? 72 por cada 100, pues más o menos equivaliendo a lo que estáis viendo ahí, es equivalente de 75 centilitros, 3/4 de litro por cada kilo. Con lo cual, bueno, aproximadamente, y salvando todas las distancias del mundo, porque hay racimos de variedades de uva más pequeñitos, más compactos y otros más grandes que pesan más, pero serían en torno a 4 racimos para elaborar una botella, para conseguir una botella de 75. ¿El país que más vino consume? Pues ahí lo tenéis, el Vaticano. Como decía Don Quijote, con la iglesia hemos topado, amigo Sancho. Pues la verdad que, bueno, pues no solo para las liturgias, para las misas que celebran a diario en las múltiples iglesias que hay, ahí se consume más bien poco, porque por lo menos aquí en España solo bebe vino el sacerdote, el resto nos quedamos mirándole. Eh, pero imaginaros toda esa corte de cardenales, todo el escalafón, no sé cómo tampoco quiero meter la pata, todo el escalafón del Vaticano, son muchas personas, aparte del personal civil que trabaja allí también, y bueno, pues se reúnen todos los días a comer, pues unas cuantas botellas caen, ¿no? Se habla tanto de 74 litros de vino al año. También, hombre, voy a decir algo en favor de ellos, que no todo se lo beben ellos, porque en el Vaticano hay una tienda duty free, una tienda libre de impuestos, con lo cual la cantidad ingente de turistas diarios que van a la plaza de San Pedro, pues realmente pues, tienen la facilidad de comprarse una botellita para tomarse allí o para llevarse a casa, ¿no? Entonces, ahí también contribuye a esos 74 litros. En España creo que estamos actualmente en los 20 y algo, 23 creo, había subido un poco el consumo, estamos en los 22, 23 litros por persona y año. Pero vamos, tampoco es para tirar cohetes porque nuestros más cercanos vecinos, Portugal y Francia, pues nos superan por el doble. Incluso Portugal supera a Francia en consumo de vino por persona y año, ¿no? Están por encima de los 45, muy para arriba de eso. Y luego las bodegas submarinas, muchos de vosotros lo sabréis, la mayoría lo sabréis, y sabréis poner algunos ejemplos de bodegas que conservan sus vinos debajo del mar, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando hemos hablado alguna vez de la conservación del vino, hablamos de que las condiciones ideales son temperaturas frescas, en torno a 11 grados sería lo ideal, 11-12 grados, sin ruidos, sin vibraciones, sin aromas extraños. Bueno, el agua del mar huele, ¿no? Lo que pasa es que ahí lo que hacen es también cubrir, no dejan las botellas sueltas, están dentro de una especie de cajones, y de lo que se benefician es de ese silencio
que también el ruido afecta y las vibraciones afectan a los vinos cuando están madurando, cuando están conservándose. Y luego las temperaturas constantes e ideales, y la presión parece ser que también mejora o favorece una correcta maduración de los vinos en botella, ¿no? Aparte de que después del descubrimiento de diversos naufragios de hace muchos años, pues se han rescatado botellas de vino que estaban intactas y se han probado y bueno, pues para la edad que tenían estaban bastante bien, ¿no? Entonces se estudiaron esas condiciones que hay debajo del mar y, bueno, pues se ha concluido que es una buena opción. ¿Qué pasa? Que es costosa y económicamente, quiero decir, a ti te va a servir también para venderte, para diferenciarte del resto, ¿no? Vas a vender mejor quizá tu vino, pero es costoso, ¿no? Es caro. Eh, Y luego las tendencias, ya estamos en la hora, pero ya terminamos rápidamente. Tendencias para 2023. Los vinos, ya el consumidor, yo he notado que el cliente ya busca conocer la historia que hay detrás, las personas, ¿no? Porque a mí, yo estoy cansado, ¿no? De bodegas que te dicen, no, esta bodega tiene más de 300 años, la fundó mi tatarabuelo y pues tuvo mucho éxito y lo continuó mi tatarabuelo y también tuvo mucho éxito mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre y ahora El yo. famoso storytelling, ¿no? Eso es. Y al final te cuentan una historia que es Disney. Bueno, incluso en Disney también Bambi sufre, ¿no? Hay un poco de emoción. Pero es que estas historias que te cuentan a veces dices, pero en 300 años no has tenido ningún problema nunca que me puedas contar, ¿no? Entonces no te lo crees. Hay que, nosotros para vender, los que seamos comerciales, que trabajemos en tienda, en restaurante, o directamente que hagamos servicio de vino en eventos, o pues al cliente, hay que envolverle con la historia del vino. Esa frase tan bonita que dijo el Master of Wine Pedro Ballesteros en un reportaje sobre Rioja, que en los viñedos singulares podíamos ser capaces de bebernos el paisaje, es decir, de a través del trago imaginarnos el entorno, el paisaje o el espacio donde está ese viñedo, ¿no? Pues hay que transmitir emociones y que sean reales, historias reales. Luego, pues estamos tendiendo por las ciencias de consumo responsable, son fenomenales, el vino solo se disfruta con moderación, desde luego, pues estamos tendiendo a beber menos vino, quizá en cantidad, pero buscando más calidad. Somos más curiosos, ya buscamos cosas nuevas, buscamos que algo que nos sorprenda, ¿no? Entonces, y de hecho, las estadísticas de ventas de vino, los vinos con DO no dejan de crecer en detrimento de otros tipos, otras categorías, ¿no? Entonces, el consumidor español, sobre todo, pues es más consciente de que hay que buscar la calidad y con moderación. Yo siempre lo digo, ¿no? Beber con moderación, pero ya que bebemos poco, que sea de calidad. Luego, pues eso, lo que decía, la curiosidad, buscar nuevas zonas, variedades minoritarias, todo eso que nos emocione, nos sorprenda, nos saque un poco del clásico vino que siempre, esta marca es que es mi favorita y siempre tomo este. Yo me enfado mucho con los clientes que tienen esa actitud, porque me parece muy bien que tenga una lista de favoritos o un solo favorito, pero hay muchos días, ¿no? Entonces pruebe usted cosas nuevas, no siempre el mismo, ¿no? También es por miedo, ¿no? Miedo a fallar. Tú no conoces el mundo del vino, te parece algo que está ahí en el pedestal y dices, bueno, pues si pone Rioja es calidad, si pone Ribera Duero es calidad, si pone Rueda o Rías Baixas es calidad. Bueno, pues cualquier Rueda, cualquier Rías Baixas me va a valer, porque ya me aseguro la calidad, es una situación de seguridad, porque no conoces y no te quieres aventurar a gastarte 20, 30 euros en una botella que luego, pues, no de el perfil que tú quieres, ¿no? Pero hay que ser valientes y hay que practicar, porque estoy seguro que en esa prueba-error nunca vamos a sufrir. Aunque el vino no nos guste, bueno, pues siempre habrá opciones. Nos hacemos un coctelito con ese cóctel o, bueno, pues lo mezclamos con caseras y vemos que no funciona muy bien, ¿no? O con queso, ¿no? Hablábamos el otro día de que no te la den con queso. Pues eso. Tendemos a beber por tendencias también healthy, tendencias saludables, menos alcohol, vinos con menos alcohol y con menos azúcar. Aunque el azúcar del vino es natural, no es el de la Coca-Cola o los refrescos de cola, ¿no? O sodas.
Bueno, pues al final es un azúcar que proviene de la uva, con lo cual no es tan nocivo o, bueno, o no deberíamos temerlo tanto como el azúcar refinado, ¿no? Claro que sí, o de la bollería industrial. Bien, estos vinos con menos azúcar y menos alcohol son vinos más ligeros, más fáciles de beber, más gastronómicos, con lo cual ya se buscan, la tendencia es que se buscan vinos no tan concentrados, no tan pesados, que con una copa ya no queremos más, sino que, bueno, que nos permitan tomarnos dos copitas a gusto y con unas tapas, con un plato, un bocado que le vaya bien y, bueno, pues fáciles de beber. Vinos locales, se busca también investigar, porque a veces yo estoy en el centro y Madrid, bueno, pues siempre hablamos de los vinos de todas las partes, menos los vinos de Madrid, ¿no? Y en Madrid, mejores o peores, hay tradición vitivinícola desde hace siglos también. Entonces, bueno, pues a veces te pierdes joyas que tienes muy cerquita por no probarlas, ¿no? Y ahora la tendencia actual, igual que en gastronomía, es producto local, fresco y de temporada, ¿no? Pues a eso os animo. Cultivos ecológicos, respetuosos con el medio ambiente, vinos más auténticos de alguna manera, o más que son capaces de expresar el paisaje mucho más fielmente porque no tienen aditivos o tienen menos. A ver, el ecológico tiene aditivos, pero en mucha menor cantidad que los vinos convencionales. Luego ahí el controvertido asunto de los nuevos envases. Ya hay vinos en lata, vinos en brick siempre ha habido, que siempre son un poco desprestigiados o son para cocinar, y el bag box, que en Europa funciona muy bien, aquí todavía no lo entendemos muy bien, pero el bag box conserva el vino de manera espectacular, porque el vino ahí no le incide la luz para nada, ¿vale? Está dentro de una bolsa y luego la bolsa dentro de una caja. Y tenemos el grifito. Además, relación calidad-precio suelen ser muy buenos y para el día a día pues están fenomenal, ¿no? Si buscamos nuestra marca conocida. Y el vino en lata pues es también fantástico porque no tienes que, para tomarte una copa, no tienes por qué abrir una botella. Es un consumo unitario, digamos. Y luego las etiquetas inteligentes, la tendencia es, la Comunidad Europea está impulsando políticas de las e-label, las etiquetas electrónicas, donde vamos a tener un QR y en el cual vamos a poder descargar incluso una demanda de hace muchos años del consumidor, que son temas nutricionales del vino. Se andará. Estaba previsto para este año 2023, pero yo de momento no sé si a Evidencia le ha saltado alguna alerta, pero a mí no me, de momento no. Muy bien, pues hasta aquí la clase de hoy, de los defectos y luego ciertas curiosidades. Esta segunda parte espero que os haya resultado divertida para que no sea todo tan monótono y que, bueno, pues algún detallito ya tenemos para contar a nuestros amigos, a nuestros clientes o a quien queramos cuando estemos tomando una copita de vino. Muy bien, preguntas, cuestiones. Tienes muchas en el chat, Israel, pero me imagino que las Sí, venga, voy a contestarás leer, voy a mañana. leer. No, no, voy a leer. Hay por lo menos un par de ellas. Voy a leer. A ver. Me gustan mucho las historias del vino. El vino es pasión. Eso lo dice Mariel. Correcto, Mariel. A ver, Mari Carmen, eso pensaba mucho con los vinos de Navarra o de La Mancha. No sé a qué te referirías. Se refiere a lo de, me imagino que se refiere a que no tenían, no se les daba como vinos de calidad. Ajá. Buenas tardes, Israel. Sí, me refería a eso, que antiguamente, no hace muchos años, incluso a día de hoy hay muchos que todavía los consideran vinos muy malos Bueno, y sé que son no son excelentes, creencias. pero yo creo que todo es marketing, más de cómo lo sepa vender. Y a veces no, a veces se corren auténticos bulos, ¿no? Los vinos o se desprestigia una zona y bueno, pues parece que todo lo que se genere en esa zona es... La verdad que tenemos, como hemos dicho, tanta variedad de vinos, tanta diversidad, que incluso en las zonas más prestigiosas tendremos vinos buenos, vinos regulares y vinos no tan buenos, ¿vale? O por lo menos que a nosotros nos gusten menos. O sea, no porque pongan la contraetiqueta Rioja ya te estás asegurando el éxito total. Hablo de Rioja porque por ser la más internacionalmente conocida y prestigiada denominación de origen española, ¿no?
Hay de Sí, todo, ¿no? Y ya te digo que a veces nos perdemos joyitas que tenemos muy cerca simplemente porque como que lo que tenemos cerca no vale, es mejor lo que está lejos, ¿no? De lo que habla la prensa, de lo que sí. Pero bueno, yo ahí os propongo tener libertad, amplitud de miras, no encorsetarnos en zonas, marcas, variedades y todo lo que sea nuevo en el mundo del vino, ya sea que caiga en vuestras manos una variedad, una zona nueva que no conocéis, probadlo, probadlo y salís de dudas, ¿vale? Seguro que os vais a llevar más sorpresas agradables que desagradables. Ivonne, en Estados Unidos acaban de multar a una bodega por envejecer de esa manera un lote de vinos para su venta posterior. ¿Te refieres debajo del mar? Bueno, Correcto, sí. aquí hay algunos ejemplos y en Estados Unidos, bueno, pues ya sabemos que sus normativas son muy diferentes a las nuestras en muchos aspectos y no sé, quizá lo prohíba la normativa y esa persona lo hizo, bueno, pues no debería haberlo hecho o debería haberse venido a España a hacerlo. Sí, o sea, de hecho, el truco lo hicieron de esa manera, ¿no? Envejecer a propósito para venderlas con las conchas y todo eso. Y bueno, una de las multas fue tanto por el proceso como por la contaminación que causaron al ambiente. Ajá, fíjate. Muy bien, pues noticias de actualidad. Fenomenal, gracias, Ivonne. A ver, a ver alguna preguntita más que vea yo por ahí. Ah, mira, Claudia, Génesis 9:21. Eso es lo de Noé, ¿no? Gracias. Joder, la verdad que os voy a contratar porque me echáis unos cables impresionantes. A ver, Claudia dice, con esos cristales, con los bitartatos, ¿se recomienda colar el vino? Si estás en el restaurante, es preceptivo, si el cliente te lo va a agradecer, porque el cliente, por mucho que le expliques, no va a entender que ese vino tenga pozos, o a lo mejor piensa que le estás contando una milonga. Se lo explicas y le propones hacer la decantación. Yo en mi casa, los cristalitos me los como, si te digo la verdad. Paso el dedito y los pruebo, los cato. Como soy catador, tengo que catar. Tengo que saber a qué saben esos cristalitos, ¿no? La verdad que no tiene mucho sabor, es como un puntito ahí que es sabroso. Como proviene de sales de calcio y potasio mezcladas con el ácido tartárico, bueno, pues esa chispa de acidez un poco, que no es tanto, lo estoy amplificando mucho, lo estoy exagerando, ¿no? Pero un puntito así como salado y fresco, salado y ácido. A ver, Javier dice, no estoy seguro de haberme registrado. Bueno, pone el nombre. Al destapar el corcho del vino, ¿es bueno olerlo, Giorgio? Sí, en el corcho vas a percibir con nitidez si hay algún defecto muy evidente en el vino. Como tú estás en el restaurante y normalmente abres la botella y el sommelier va a catar el vino, salvo muy pocos restaurantes que el sommelier pide permiso y cata el vino antes que el cliente, el sommelier no va a catar el vino salvo que el cliente ponga alguna objeción cuando lo cate. Entonces, la manera de asegurarnos de que ese vino, por lo menos, no tiene un defecto grave o evidente es oliendo el corcho. Nos va a dar rápidamente esa señal de que hay algún problema, ¿no? Si el corcho huele a vino, fenomenal. Si huele a moho, si huele a otra cosa, como a polvo, pues ya, o a corcho, o muy a corcho, ¿no? Pues un corcho o una madera mojada. El aroma a corcho huele como madera mojada un poco. En ese caso, pues ya nos ponemos alerta. Y ahí podemos sugerir antes de que el cliente lo pruebe, eh, amablemente y educadamente le podemos sugerir que parece que el vino puede tener alguna circunstancia, algún aroma un poco de reducción y le pedimos permiso para probarlo antes de servir a todos o darle a servir a él algo que tenemos la evidencia de que puede tener algún problema. Entonces, lo catamos nosotros primero, previo pedir permiso al cliente. Sí, pero es interesante olerlo. Con el tema del COVID, porque luego también el corcho se le da al cliente para que al fin y al cabo lo ha pagado también, para que lo huela, lo toque. Y con los protocolos COVID o lo olías tú o lo olía el cliente. Pero no, ya no podíamos compartir, oler yo el corcho y luego pasárselo al cliente para que meta la nariz también, ¿no? Entonces, esto ha cambiado un poquito. Bueno, como ya nos hemos pasado un pelín de tiempo, he leído unas cuantas preguntas, pero el resto las dejamos para mañana jueves, si os parece.
a primera hora vemos estas preguntas que hayan podido quedar. Y mañana iremos ya por fin con maridaje, ¿vale? Mañana ya empezamos a hablar de la teoría, los conceptos básicos del maridaje. Así que cambiamos de tercio mañana. Muy bien, espero que os haya gustado la clase. Si tenéis alguna duda sobre aromas defectuosos, nos hemos dejado algunos defectos del vino también. No cabían todos, pero bueno, si tenéis alguna pregunta sobre algún aspecto que hemos tratado, algún otro defecto del vino que hayáis encontrado en algún vino alguna vez o que sabéis que existe, pues si queréis lo hablamos, lo tratamos mañana. Vale, venga, pues lo dicho, que paséis buena tarde y mañana a la misma hora. Muchísimas gracias por asistir y por aguantarme estos minutos extras. Poned el nombre si a alguien se le olvidó. Importante.